Sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile y japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas de Brasil. Hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Muy buenos días. Ingresamos esta vez al programa del Defensor del Pueblo, como siempre, con De Igual a Igual, pero esta vez en la versión de Arbolito, en esta versión que hizo la radio FM en Tránsito por sus 30 años, en el disco Somos, ¿cómo es? Ya me estoy volviendo canción, perdón. Así que muy buenos días a todos los oyentes. En este sábado 1 de septiembre del 2018, como siempre, arrancamos el programa del Defensor del Pueblo, que ya está en su 10ª temporada. Y bueno, acá desde Castelar, Buenos Aires, Argentina, para toda la zona oeste, en el 93.9 del dial, o a través del www.comunicacionsocial.org.ar. Como cada sábado estamos con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac, con Enrique Pochequet, que hoy no está porque está estudiando su magíster, ¿no? Su doctorado. Así que lo saludamos. Derechos humanos. Doctorado en Derechos Humanos, lo saludamos como siempre. Y como cada sábado, Camila Luciano nos acompaña en la operación técnica, haciendo posible esta comunicación. Disculpen mi voz, estoy con mucho catarro y mucha bronquitis, así que disculpen eso. Y bueno, y como cada sábado tenemos la palabra del Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac. Buen día Valeria. Uno podría decir los restos de Valeria, porque la pobre está en condiciones realmente, es un gran sacrificio lo que está haciendo y es una muestra de su responsabilidad en el trabajo, porque realmente sus condiciones de salud justifican una cama, un médico y mimos de alguien en abundancia. Estamos viviendo momentos muy particulares en la economía en el país, con las implicancias que ello supone. Y realmente uno primero, para comenzar a plantear la idea que yo tengo de empezar el debate o discutir sobre un proceso del que se empieza a hablar, y muchas veces se habla sin mucho fundamento y sin medir la real importancia que tendría, que es la dolarización, es decir, abandonar una moneda propia e incorporar una moneda extranjera, ¿no? Pero primero pintemos el panorama. El panorama que tenemos realmente es muy complejo. Una sociedad que prácticamente está disminuyendo su consumo, una sociedad que no dispone de recursos en moneda extranjera para hacer frente a sus obligaciones mínimas, una situación de un país que a su vez adquiere una deuda de tal magnitud que implica la utilización de un porcentaje muy significativo del Producto Bruto para atender los intereses de esa deuda, que van creciendo mes a mes. Y esto es un panorama de crisis, con la duplicación prácticamente de la moneda extranjera en el término de muy poco tiempo. Significa de alguna manera un escape a la responsabilidad, asignarle a las fluctuaciones internacionales, asignarle la situación a las dificultades propias que da la modernización, entre comillas, del Estado, realmente nos coloca en una situación muy difícil. Y aparece entonces
ya aparecen algunas voces, sobre todo del sector más ortodoxo de la economía, sugiriendo la posibilidad que la Argentina abandone su moneda y se traslade como moneda el dólar, es decir, le ceda al exterior, a un país extraño a nosotros, ajeno a nosotros, el manejo de aspectos significativos de la economía. Y a mí me parece importante empezar a discutir esto, porque es lógico que hay quienes sostienen cuáles son las ventajas de esta dolarización. El caso como argumento, no habría depreciaciones fuertes, ni de salidas súbitas de capital motivadas por el temor a una devaluación. Se obtiene una integración más estrecha con las economías mundiales y con la dolarización. Y al rechazar claramente la posibilidad de un financiamiento inflacionario, los países tienen oportunidad también de mejorar su inversión, etcétera, etcétera, acceso a moneda extranjera. Pero hablemos también de las desventajas que esto supone. La dolarización tiene claras situaciones que han sido ya comprobadas. No olvidemos que la idea de la dolarización no es una idea nueva que transcurre en Argentina. Ya en la época de Cavallo, el 2003, antes del 2003, del 2001, ya estaba circulando la idea de, decir, inclusive la convertibilidad es prácticamente la transformación del Banco Central en una caja de conversión. Es decir, simplemente canjeaba moneda, no tenía otra función. Y en cambio es otra de las funciones que la misma ley le asigna al Banco Central. Entonces, digamos como desventajas, señalemos como desventajas, que los países lo más probable es que se muestren reacios a retirar su propia moneda, un símbolo de identidad nacional, para escoger el del otro país. Desde el punto de vista práctico es casi seguro que habrá una gran resistencia política y que probablemente sea fuerte. Y una señal, yo hago una especie de correlato, lo que ha pasado el jueves con la concentración por las universidades. Realmente, aunque la prensa, digamos, de los medios principalmente, y el propio gobierno lo ignore o no lo publique, todos tenemos conciencia de que ha sido una concentración importantísima, dado el origen, una huelga, una concentración de protesta universitaria por una reducción del presupuesto. Y esto mismo se está dando en otros sectores. Y simultáneamente empiezan las resistencias, que cada vez van a ser más duras, a los despidos que van creciendo y van generando en las familias, en la sociedad, un estado de angustia que realmente no es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Desde el punto de vista económico, el derecho a emitir la moneda del país otorga al gobierno ingreso de señoraje, es decir, hay diferencias que aparecen como utilidades del Banco Central, que en realidad son utilidades del país. Si se dolarizara, ese ingreso que va a existir, en realidad va a parar a Estados Unidos. Es decir, estamos produciendo una actividad que produce renta, y esa renta va a otro país. El país que dolarice su economía cederá toda posibilidad de tener una política monetaria y cambiaria autónoma, comprendido el recurso del crédito del Banco Central para facilitar liquidez al sistema bancario en situaciones de dificultad. Es decir, no podría uno realmente, no solo el Banco Central, sino todo el sistema de gobierno no podría concurrir a enfrentar positivamente o en mejores condiciones las necesidades de tratar, si se trata de una crisis que puede ser la de los bancos, los propios bancos, porque hoy día también
Si usted quiere ir a comprar dólares, le van a decir, le vendemos la mitad y venga la otra mitad la semana que viene. Es decir, ya en esto ya estamos notando la fragilidad del sistema monetario y cómo está funcionando. El agravante de todo este esquema no son solamente los efectos nocivos de su implementación. Tengamos en cuenta, cuando digo esto de nocivo de implementación, es que lo primero que habría que hacer es convertir la moneda local en una moneda extranjera. Esto supone un proceso de inflación enorme y que para que tenga éxito tiene una base también muy puntual. Una baja de los salarios y una presunta aparición, y me estoy olvidando que es muy importante, y un crecimiento del costo de los productos importados, en un momento en que la producción local está siendo demolida prácticamente, con lo cual ya han ocurrido tanto en Ecuador, en Panamá o El Salvador, que son países que han dolarizado sus monedas, que en realidad se transforman en productores de productos primarios sin elaboración. En el caso de la Argentina esto sería sumamente grave porque estamos hablando de trabajo para a lo mejor 20 millones de argentinos y 22 millones de argentinos muertos de hambre. Realmente esto suena muy duro. Y la experiencia de Panamá, de El Salvador y de Ecuador es muy clara. No bajaron las tasas de interés, no aumentó la inversión, no aumentó y sobre todo lo más importante, ni siquiera hay posibilidad de retornar para atrás si la medida no ha funcionado. Entonces, estemos atentos a estas ideas que nos van a querer vender seguramente como una salida desesperada a una crisis que ya sea por sus efectos o por inexperiencia o inoperancia no pueden atender. Tengamos en cuenta que estamos frente a un momento muy, muy delicado. Y si no hay un cambio, y este es creo que lo más dificultoso que tenemos que entender, el cambio significa un cambio sustancial al imaginario de una ideología determinada, que es la antítesis de lo que es actualmente lo que sería la ideología oficial. Y eso realmente va a ser muy difícil que el gobierno quiera cambiar. Con lo cual, seguramente, todo este panorama que estamos señalando se va a agravar tal vez en muy poco tiempo o tal vez en más tiempo, pero no cabe ninguna duda que esto no va a traer inversiones, que esto no va a traer condiciones de trabajo, que vamos a seguir teniendo una licuación de todos los salarios, es decir, vamos a presentar un país que va a tener salarios de la India y rentas en dólares. Realmente, panorama oscuro, difícil, que hay que tener, va a haber que tener mucha energía, mucha comprensión, mucho diálogo para encontrar una salida. La salud pública, la educación pública y la igualdad de oportunidades son derechos de todos. Hacé valer tus derechos. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También seguinos en Twitter, @Defensoría Morón. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano.
Hacé valer tus derechos. Bueno, volvemos al programa del Defensor del Pueblo. Este es el número 391. Ya vamos camino a los 400, ¿eh? Sí, vamos ahí, vamos a hacer fiestón. Pero bueno, como siempre, este tramo del programa tenemos invitados, pero hubo problemas de comunicación, así que veremos más adelante. Pero entonces tenemos la columna de Enrique Pochat, que cada sábado nos deja una enseñanza histórica, y esta se llama Inmigrantes. El próximo martes 4 de septiembre celebraremos en la Argentina, como cada año, el Día del Inmigrante. El gobierno de Perón en 1949 eligió esa fecha en recuerdo de la disposición dictada por el primer triunvirato el 4 de septiembre de 1812, que ofrecía su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio. Se les aseguraba el pleno goce de los derechos del hombre en sociedad, con tal de que no perturben la tranquilidad pública y respeten las leyes del país. La disposición del triunvirato creaba una comisión de inmigración que constituyó la primera entidad establecida para fomentar la inmigración y colonización del territorio. El preámbulo de la Constitución Argentina de 1853 declara que los derechos consagrados en ella son reconocidos a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, y en su artículo 20 asegura que los extranjeros gozan en la Argentina de los mismos derechos civiles que los nacionales. Mientras que en el artículo 25 los constituyentes dieron mandato a los poderes públicos de fomentar la inmigración europea, con la idea que desde allí vendrían las familias con habilidades para labrar la tierra y fomentar las industrias. Pero cualquiera fuera el origen del inmigrante, si llegaba al país con este propósito, se le debía facilitar el acceso. El decreto de 1949 expresa que el documento del triunvirato fue, en verdad, el punto de partida de una ininterrumpida serie de actos de gobierno que a través de leyes, decretos y reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración. Y destaca la conveniencia de que se rinda un permanente y público homenaje al inmigrante de todas las épocas, que sumó sus esperanzas a la de los argentinos, que regó la tierra con su sudor honrado, que ennobleció las artes y mejoró las industrias. La condición de nacional no estaba dada en esos años de la lucha por la independencia, en que se estableció el decreto del triunvirato, por el lugar de nacimiento, sino por la decisión personal de qué causa abrazar. La primera Junta de Gobierno, surgida en Buenos Aires en 1810, era presidida por Cornelio Saavedra, nacido en Potosí. Hoy sería considerado un inmigrante boliviano. Entre los miembros de la primera Junta de Gobierno había dos, Juan Larrea y Domingo Mateu, nacidos en España. También era nacido en España Antonio Álvarez de Arenales, militar prestigioso de la independencia americana, que peleó junto al general Belgrano en las batallas de Salta, Vilcapugio y Ayohuma. San Martín le encomendó el mando del ejército que realizó la campaña de la Sierra, importantísima en la lucha por la independencia del Perú. En las batallas de Tucumán y Salta, las tropas realistas españolas eran comandadas por el general Pío Tristán, americano nacido en Perú. Tristán había sido compañero de estudios en Salamanca del general Manuel Belgrano, que estaba al frente del Ejército del Norte. José de San Martín se formó como militar en España y luchó por la reconquista de la independencia española frente a las tropas napoleónicas. Volvió a América en marzo de 1812 con el grado de teniente coronel del Ejército Español y se consagró a la causa de la independencia americana. La Ley de Migraciones 25.871, sancionada a fines de 2003, establece la igualdad de derechos sociales para los migrantes.
Particularmente señala el derecho de todas las personas, cualquiera sea su condición de regularidad migratoria, a asistir a la escuela y a recibir atención para salud. Los responsables de los establecimientos educativos y de salud deben además orientar para que, si el extranjero se encuentra en situación irregular, pueda regularizarla. Nuestro país, con unos 45 millones de habitantes en un territorio de 2.800.000 kilómetros cuadrados, es un caso particular de país poco poblado en un mundo que tiende a la superpoblación, con cerca de 7.000 millones de habitantes. La Argentina continúa, pues, con su vocación de ser tierra de acogida de poblaciones de otras partes del mundo, como lo ha sido a lo largo de su historia. Hace un siglo, el censo de 1914 registraba algo más de 7 millones de habitantes, de los cuales la tercera parte eran extranjeros, y más de la mitad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires era nacida fuera de la Argentina. El último censo nacional, efectuado en 2010, señaló que poco más del 4% de los habitantes de nuestro país han nacido fuera del territorio argentino. La Argentina ha mostrado una gran capacidad de integración de poblaciones llegadas desde diversos lugares del planeta. La Ley Nacional de Migraciones, la 25.871, se inscribe en esta propuesta de alentar la acogida de población extranjera y facilitar su integración. Esta propuesta legislativa debe acompañarse de una política demográfica activa que aliente la posibilidad de residencia en las provincias, fortaleciendo nuevos polos de desarrollo. Y sobre todo se reclama el fortalecimiento en la cultura de quienes habitamos en esta nación de acogida e integración. Esta es indispensable para asumir nuestro destino de país que se conforma y se ha de conformar con hombres y mujeres venidas y venidos de todos los rincones de la tierra, con la voluntad de habitar el suelo argentino. La Ley 25.871 vino a cambiar el paradigma desde el cual se aborda la cuestión migratoria. Ya no se busca la defensa de la soberanía nacional y la seguridad interior a partir de la protección de las fronteras y la expulsión de inmigrantes ilegales, acudiéndose a políticas restrictivas de la inmigración, sino que se pretende la integración del migrante a la sociedad de recepción mediante el reconocimiento y tutela de sus derechos. En ese sentido, el artículo 4 de la ley reconoce expresamente el derecho esencial e inalienable de la persona a migrar y manda que sea garantizado sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. Impone la obligación del Estado de asegurar las condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato a los extranjeros, el acceso a todos los derechos, por ejemplo, a la salud, a la educación, al trabajo y a la seguridad social a todas las personas, cualquiera sea su origen. A veces escuchamos voces refractarias a la inmigración, y sobre todo a la migración regional. Han proliferado en los últimos años discursos irresponsables de políticos y de cierto sector del periodismo que han intentado echar la culpa de los males que a veces aquejan al país a una supuesta inmigración descontrolada, y no han advertido aún que la inmigración descontrolada se produce cuando un país con más de 9.300 kilómetros de frontera, que limita con otros 5 países más, con pueblos con los cuales tenemos una historia común y un mismo destino, implementa políticas restrictivas que dificultan antes que abrir caminos. Y ello es así porque cuando un sujeto toma la decisión de emigrar, indefectiblemente lo hará más allá de lo que digan las normas, y los que pretendan dividir los muros, los cercos y las patrullas militarizadas. Obligar por acción u omisión a una persona a vivir en la irregularidad o escapar permanentemente constituye un importante caldo de cultivo a situaciones de exclusión que indefectiblemente generarán conflictos sociales.
La inclusión de poblaciones migrantes es una riqueza para cualquier país y particularmente para naciones como la nuestra, cuya identidad es precisamente la de ser un lugar de encuentro y de acogida a quienes han decidido compartir en este suelo su historia personal, familiar y comunitaria. Guarda la risa entre los dientes, marcha del sur para el este, lleva la sombra que sostiene todo el peso de la gente que más quiere, lleva incertidumbre y la risa postergada, lleva un libro, eso es bastante, dice el inmigrante, lleva la cruz del marginado, lleva otro idioma, lleva su familia, eso es bastante, dice el inmigrante, lleva su familia, eso es bastante, dice el inmigrante. Llevan sus ojos toda la mezcla de la rabia, de la duda y la tristeza. Tiene que pagar con el olvido, lágrimas de puerto y de destierro. Lleva incertidumbre y la risa postergada, lleva un libro, eso es bastante, dice el inmigrante. Lleva la cruz del marginado, lleva otro idioma, lleva su familia, eso es bastante, dice el inmigrante. Lleva su familia, eso es bastante, dice el inmigrante. Todas las personas son iguales ante la ley. Hacé valer tus derechos. Todos tenemos derecho a peticionar ante las autoridades. Hacé valer tus derechos. Y regresamos al programa 391 del Defensor del Pueblo. Como cada sábado teníamos un invitado, pero bueno, la comunicación no fue posible. Pero teníamos una referente que habíamos convocado para hablar del tema de las universidades. Pero bueno, lo tenemos a Abraham Gack, que es un experto también en educación y que está aún muy en el tema de las universidades. Universidades que hace un mes que no abren sus puertas, 57 universidades nacionales, ¿no? Bueno, en realidad el planteo, uno dice universidades, en realidad lo que está en juego es la educación. Uh-huh. Primero la concepción, esa concepción de que el invertir en educación es un gasto. Esta concepción de que es un gasto es realmente sumamente gravosa en la mentalidad de aquellos que ya no tienen hijos, que están por llegar o están cursando en las universidades. Yo creo que hay un hecho, porque escuché posiciones oficiales generando
dudas sobre la cantidad de universidades, como si hubiera exceso de universidades. Y realmente me parece que hay un gravísimo error. Es cierto que la Argentina tiene un número de estudiantes universitarios realmente significativo. Digamos, alrededor de cerca de los 2 millones de argentinos están en las universidades. Pero eso tiene consecuencias ¿de qué? Las consecuencias directas que tiene es, primero, la tradición, que tenemos que seguir defendiéndola porque es distintiva de la Argentina, culturalmente distintiva, que la gratuidad. Uh-huh. Este tema, que también se trae ahora a discusión, es sumamente peligroso porque no cabe ninguna duda, y sobre todo los que han trabajado algo en investigación saben en qué medida la libertad y la búsqueda de determinados temas y cómo encararlos, en qué medida la no gratuidad la condiciona de manera inconveniente para lo que sería la creación de conocimiento. La segunda cuestión muy importante es que nosotros tenemos ya desde el 2006 una ley de educación nacional que trajo aparejado un incremento, porque obliga por primera vez a la educación secundaria a toda la población, realmente genera una demanda ulterior de estudios superiores realmente significativa. De modo que no estamos todavía en el límite o en el techo de la demanda universitaria. Y eso es una buena noticia. No podemos concebir que vamos a transcurrir por el siglo XXI quedándonos con una población que no está en condiciones de encarar las nuevas tecnologías, los avances de la ciencia, ignorando los cambios que hay diariamente en el conocimiento científico. Realmente me parece a mí que si no tenemos noción de eso, la concepción de estudios aparece como un privilegio. Y no lo es. Y en ese marco, cuando salió esto de las universidades como privilegio desde algunas voces del gobierno, muchas universidades del conurbano, sobre todo, expusieron la cantidad de pibes y pibas que habían cursado sus estudios universitarios como primera generación en su familia. Es la primera generación. Ese es un enorme acceso a no solamente a la educación, sino a, como usted decía, a las puertas de la ciencia y la tecnología, la investigación, que siempre es un avance para cualquier país, ¿no? Fundamental eso, recordarlo, que hay mucha gente del conurbano que tiene su primera acceso a la universidad gracias a la gratuidad, como decía Abraham, y también a la calidad que tienen las universidades nacionales, ¿no? Todo ello está unido, no se puede. Primero, tampoco se puede hablar únicamente del sistema de educación sin hablar de la salud, que es un tema también sumamente importante. Y no tomamos los ejemplos. Ayer he tenido el gusto de coordinar una mesa de expertos en salud comunitaria, y uno de ellos, muy conocidos en el ambiente médico, que es el doctor Escudero, señalaba que Estados Unidos invierte una cifra extraordinaria en materia de salud. Invierte un promedio de $9.000 anuales por habitante. Y Cuba, todos sabemos bien sus dificultades, 50 años de bloqueo y todas las demás cuestiones, tiene un presupuesto 15 veces menor dedicado a la salud. Pero las condiciones normales de vida en Cuba son superiores a las de Estados Unidos. Uh-huh.
el consumo de la droga en Estados Unidos ha llegado al extremo de disminuir el promedio de la tasa, mejor dicho, aumentar la tasa de mortalidad. Claro. Reducir el nivel nivel de vida normal, común de la gente. 2 años menos. Tremendo. Entonces no es solamente de recursos, hay algo más. Y aparte Estados Unidos no tiene salud pública y gratuita, ¿no? Desde luego que no. En cambio Cuba sí. El problema, y esa es una de las grandes diferencias, cuando una población va al médico y tiene que especular porque los recursos le son insuficientes para pagarlos, van cuando ya no les queda otra posibilidad que ir al médico o ir al hospital. Cuando la salud es gratuita, eso no ocurre. La gente va al médico cuando considera que algo le está pasando, con lo cual toda la política de prevención es mucho más eficaz y además convierte mucho más barato todo el sistema de salud. Y de esto no hablamos. Y hablamos de reducir el presupuesto de la universidad. No es que hablamos, lo hacemos. Claro, sí. Y esto significa menos investigación, menos becas, menos posibilidades de desarrollo, menos infraestructura, menos modificación de la tecnología que tiene cada universidad. Y tampoco menos universidades que no tendrían que estar. A mí me viene a la memoria, a raíz de un trabajo que hice hace muchísimos años, podemos hablar de 30 años atrás, en Estados Unidos había 6.000 facultades de ingeniería. 6.000 facultades de ingeniería. Claro, tiene una población mayor. Tiene una población de 5 veces, no más, 6 veces de la Argentina. 6 veces de la Argentina. Multiplicamos por 6 las 50 universidades que tenemos. Son 300 y acá estoy hablando de 6.000. Entonces es evidente que estamos atrasados en eso, a pesar de que en América Latina es distintiva la universidad argentina. Y algunas de ellas, como la de Buenos Aires, tienen hasta renombre internacional. Entonces, es algo realmente muy, muy duro tener que enfrentar. Y entonces la marcha del jueves, que nadie puede ignorar que existió en la dimensión que existió. Multitudinaria, verdaderamente. Con condiciones climáticas desfavorables al extremo. Yo he visto, sobre todo a los chicos, mojados. Sí, terrible. Mucho frío, mucha lluvia y sin embargo... Pero también es bueno señalar algo. No fue solamente una marcha por la universidad. No fue solo una marcha de universitarios. Fue una marcha de la comunidad. Porque sabe perfectamente que el destino de la población tiene que ser la de estudios superiores para poder enfrentar un futuro que se presenta muy complejo. Y lamentablemente esto no ha ocurrido. Y a esto tenemos que agregar, ya que tenemos un poco de tiempo, un tema que a mí personalmente me ha ocupado y me ha preocupado enormemente, que es el de la igualdad de oportunidades. Porque siempre se señala que en determinados lugares la mayoría de los estudiantes vienen mal preparados, que vienen de un secundario, sobre todo el secundario, la gran motivadora de discursos, de críticas y de discursos, de que no tienen, los chicos llegan sin poder entender bien las cosas, inclusive de leer bien, inclusive de exponer razonablemente su pensamiento,
Y sabemos que eso es condición sine qua non para iniciar estudios superiores. Y a mí me parece que eso tiene un origen. Y el origen está en que el sistema educativo, hoy día, en el mundo, empieza mucho antes que hace 30, 40 o 50 años. Hace 50 años consideramos que los 6 años era el inicio de la escolaridad de un chico. Después hemos avanzado, hemos llegado al inicial 5 años, 4 años. Hoy decimos, y con fundamentos científicos desde luego, que el sistema educativo tiene que comenzar prácticamente con el nacimiento de la criatura. Que ese transcurso en el jardín maternal de 3 años o 2 años, 3 años en general, que hacen los chicos, les genera enormes condiciones para tener igualdad de posibilidades para avanzar. Desde luego que un chico que viene de una familia con recursos tiene medios para ir compensando eso que no ha tenido, porque tiene a lo mejor su propia habitación, tiene su computadora, tiene su televisor, en fin, tiene todos los elementos para poder desarrollarse y tiene silencio en su casa o en su habitación cuando lo necesita, que eso. Y eso normalmente en una familia pobre no ocurre, porque tendrá que compartir el chico su familia a lo mejor en 2 habitaciones, o 3, 8 hermanos, 7 hermanos, 6 hermanos, etc. Y eso genera dificultades, sin contar si tiene la posibilidad o no de conseguir poder tener los útiles necesarios, libros, etc. Pero cuando el aumento, ¿ves? A mí se me ponen los pelos de punta, el aumento ofrecido a los docentes por mes es inferior al valor de un libro. Eso ya solo nos marca una decisión política de atraso. ¿Por qué? Porque a lo mejor detrás de eso está la idea de que de esta manera es más fácil someter. Es más fácil someter al ignorante que al preparado, al informado, que va a poder argumentar y entender qué es lo que pasa alrededor. El mundo es muy complejo y a los chicos y desde luego a los grandes tenemos que adaptarnos a esa circunstancia que es la presión de las nuevas dimensiones, de los nuevos avances de la ciencia y de la tecnología. No es solamente manejar bien un celular, lo que hace falta son cosas bastante más complejas que requieren libros, requiere estudios, requiere tiempo, requiere lugar, requiere microscopios, elementos, pizarrón. Sí, recursos, parecería pizarrón. Y sobre todo, mire qué cosa, uno debería también pretender que cuando llueve no entre agua en el aula. Sí, también eso, recordar las escuelas primarias. No solamente primarias. No, pero bueno, hoy en la provincia de Buenos Aires todavía hay más de 600 escuelas cerradas por problemas edilicios y es una realidad que duele. No se invierte. Porque no se invirtió nunca en infraestructura. Claro que ahora invertir es más caro que al comienzo, porque a lo mejor un pequeño escape de gas era fácil resolverlo, o lo resolvían con un costo menor. En cambio ahora es que esperamos que estalle una caldera para poder intervenir. Realmente me parece que no estamos recibiendo y decidiendo las cosas como corresponde. Creo también, quiero terminar con esto, discúlpame si me extendí. Es un placer escucharlo. La verdad que me entusiasmó. Es un placer escucharlo, yo que no puedo hablar, los oyentes felices. A mí me parece que es realmente muy importante esta sensibilidad social que hay al respecto. Esta confrontación abierta a la intencionalidad, no de un gobierno, intencionalidad de un sistema económico que no duda en
ejercer sus funciones limitando los estudios, limitando la salud, pretendiendo privatizar todo. Todo es, digamos, puede ser comprado y vendido. Esa mentalidad consumista, etcétera, son condiciones del sistema económico al que es muy difícil desprenderse, porque no solamente por poderoso, sino porque está organizado para ello, pero de todos modos solamente la resistencia común de una sociedad puede modificar las condiciones. Sí, recordar que la marcha multitudinaria decía la educación es un derecho, no un privilegio, carteles por todos lados que decían eso, y eso me parece que es la punta de lanza para entender la marcha y para entender que la educación no puede... Sí, porque no es solamente la universidad. No, es toda la educación pública que está en este momento en peligro de alguna manera. Sabemos perfectamente que un chico que está en la quebrada Humahuaca no puede ir a una escuela secundaria. ¿Por qué? Claro. Entonces los mantenemos cada vez más atrasados, después decimos son provincias pobres. Claro, ¿cómo no van a ser provincias pobres si no le damos nada herramientas para cambiar? Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ya se nos está yendo el programa, pero sí queríamos, con Abraham estuvimos hablando que teníamos ganas de recordar que salió recién el viernes la noticia. Exacto. De que la ANSES extendió por un mes más la posibilidad de homologar los acuerdos de reparación histórica que nosotros veníamos haciendo ya... Jubilatorios, ¿no? Sí, jubilatorios, por supuesto, de la reparación histórica de los jubilados y jubilados y pensionadas, que se terminaba el 31 de agosto, pero aparentemente... Creo que hay que decir jubilades. Los jubilados, sí, cuesta, pero suena, es una forma de deconstruir... Sí. La lengua también es viva y cambia, se mueve y cambia, claro. Y hay que adaptarse. Mi hija, por ejemplo, me corrige y me dice, no, decí chiques, no digas chicos y chicas. Así que, bueno, habrá que adaptarse también. Yo, porque como buena feminista, me hago todo el esfuerzo para que eso suceda. Así que, bueno, eso, recordar que la Defensoría del Pueblo sigue por lo menos aconsejando, dando los teléfonos de abogados, quizás también volviendo a patrocinar a este sector de la sociedad que está requiriendo. Sector que le es imprescindible o le resulta mejor hacerlo en la Defensoría, ¿no? La Defensoría del Pueblo, que por supuesto lo hace de manera gratuita, igual también que los abogados que brindamos durante todos estos días. Y bueno, lo hacemos para los vecinos de Morón, que tienen que, ¿qué hacer? Acercarse a la Defensoría del Pueblo, la sede central que queda en el centro de Morón, en la calle Bartolomé Mitre, 877, a solo 1 cuadra y media de la Plaza San Martín de Morón. Si no, pueden también comunicarse a la línea gratuita del Defensor del Pueblo, que es el 0800-666-0957. Lo repito, 0800-666-0957. También tenemos una página web muy ágil, donde encontrarán también información siempre renovada, donde encontrarán también estos programas de radio que siempre subimos para que los vuelvan a revivir y vuelvan a escuchar a todos nuestros invitados e invitadas. Les interesa. Por supuesto, esperamos que les interese, para eso lo hacemos. Desde luego. Y pueden ingresar entonces a nuestra página web, que es www.defensoriamoron.govlarga.ar. Ahí también hay un sector para hacer reclamos, pedidos de asesoramiento, consultas. Pueden allí ingresar y nuestro equipo de trabajo estará comunicándose a la brevedad. Y también pueden hacerlo por mail, por supuesto, en defensor@defensoriamoron.govlarga.ar. Con todas esas vías de comunicación, entonces, además del Facebook y además del Instagram, pueden comunicarse, pedir, hacer un pedido de asesoramiento, consultas, una consulta jurídica, o hacer un reclamo de los problemas que puedan tener con el municipio de Morón, con otros problemas de otros ámbitos del Estado. Así que es. Los invitamos entonces a llegar hasta por todas las vías de comunicación al Defensor del Pueblo.
Y entonces estaremos nosotros el sábado que viene, Abraham, ya acompañados por Enrique Pochat seguramente, aquí en esta nuestra segunda casa, FM en Tránsito, todos los sábados ya hace 10 años, acompañándolos y acompañándonos. Que nos ustedes apoyan generosamente, porque a pesar de que tenemos el presupuesto acordado, la atención de este espacio que estamos utilizando, lamentablemente, por razones que ignoro, desconocemos, sí. Aunque puede uno imaginarse cuáles son, no recibimos los recursos, con lo cual tendríamos que suspender la transmisión. Pero la cooperativa de trabajo muy generosamente nos siguen atendiendo con la misma diferencia, sin ninguna diferencia como nos atendían cuando pagábamos. Es verdad. Ahora no tenemos ese presupuesto aprobado, pero que esperamos también que recapaciten y las cosas se muevan suficiente para... No suena lógico, Sí, es verdad que hay no sé qué inconveniente hay, pero digamos, apelamos a la buena razón de la gente que tiene que poner ahí su firma y sus cuestiones para terminar con ese trámite y poder pagarle a esta radio comunitaria que alberga este programa, que es un servicio para todos los vecinos y vecinas de Morón. Hace ya casi más de 2 años que tenemos el expediente, que reclamamos, que llamamos, lo planteamos en nuestros informes anuales, pero eso no hace mella en la decisión de no brindar, porque en realidad yo podría sacar la conclusión que la decisión es no brindar recursos a la radio. Sí, parece que no es una radio conformista, ni con nosotros ni con nadie. No. Así que en buena hora. Sí, aparte queremos decir que apoyamos, por lo menos yo y creo que usted también, apoyamos firmemente en la convicción que siempre ha tenido esta radio, con todos los gobiernos, con todo de mantenerse siempre en su posición de defensa de los derechos. Sí, desde luego. Los queremos. Señores de FM en Tránsito. Además, señores y señoras. Yo personalmente los quiero mucho porque son jóvenes. Pero bueno, tienen la cooperativa ha tenido en 31 años ha tenido muchos socios y socias que han hecho y han sostenido esta decisión de ser una punta de lanza para los derechos y de todos los ciudadanos. Bueno, vamos entonces a pasar nuestro fin de semana. Muy locuaces, sí. Hoy. Yo que estoy encima que tengo fiebre ahora, les cuento. Vamos entonces a esperar que pase toda esta semana, como dice Enrique Pochat, para trabajar para la defensa de la paz y la justicia, ¿no? Hacé valer tus derechos. Con el defensor del pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores.